¿Qué crees que representa la democracia para el Perú? Votos sin conciencia, pues les daba igual. Yo creo que representa una ritualización o un proceso burocrático más de nuestros derechos y deberes. Es el desinterés de cumplir el deber cívico. El Perú no tiene democracia, porque el Estado, el gobierno, piensan en su propio beneficio, mas no en el del pueblo. El INEI en el 2015 realizó una encuesta de opinión pública a estudiantes, docentes y padres de familia de Lima, Arequipa, Ayacucho, Iquitos, Piura y del Callao sobre la democracia y ciudadanía, donde más del 46% reconocía sus derechos y deberes. Pero en mayo del presente año, la encuesta se dirigió a la percepción de la democracia en nuestro país y de los 36.000 peruanos entrevistados, un 58% calificó de muy mala funcionalidad, dando como razón principal el rol de los políticos, siendo un 86,8% de acuerdo con dicho criterio. Frente a ello, ¿qué tanto sabemos de democracia? ¿Qué características la contienen? ¿Vivimos en un país democrático? Es una forma de gobierno en que el poder político del Estado, la soberanía, pertenece por derecho a todo el pueblo, entendido como el conjunto casi universal de ciudadanos, sin exclusiones por razones de sexo o clase social, y no a un grupo específico y limitado del mismo. Democracia directa. Es cuando los ciudadanos pueden votar directamente en las elecciones, decidiendo lo que se tiene que hacer para el bien de la sociedad. Democracia liberal. Los individuos buscan mayores libertades civiles de expresión, de asociación, con la mínima interferencia por parte del Estado para contribuir al bienestar social de todos los ciudadanos. Democracia participativa. Contiene una diversidad de formas de participación. Los ciudadanos deben ser más activos, informados y racionales no solo para elegir a sus representantes, sino también para participar en la toma de decisiones. Características de la democracia. Permite el pluralismo ideológico y político. En la siguiente escena se observa a María y Luis conversando. Luis manifiesta su preferencia por un partido político, pero María no está de acuerdo, al grado de alzar su voz con tal de imponer su ideología. Entonces, Luis le responde de la misma manera, explicándole que cada persona es libre de tener el pensamiento político que mejor le parezca. Finalmente, Luis se da cuenta de la forma de cómo habló a María, y ambos logran disculparse, permitiendo así el pluralismo ideológico y político. Elecciones libres periódicas de los gobernantes según las normas preestablecidas con sufragio universal, secreto, personal. Se distribuye el poder del Estado en órganos diferentes. Poder legislativo, encargado de aprobar, modificar o derogar leyes conformadas por el Congreso de la República. El Poder Ejecutivo, que se encarga de diseñar, planificar y ejecutar las leyes conformadas por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. Poder Judicial, encargada de administrar justicia, mantener el orden constitucional conformado por la Corte Suprema de Justicia. Atributos. Se refieren a los valores, principios y reglas que todo régimen democrático ha de tener. Valores democráticos. La libertad, elegir, tomar decisiones para definir su vida personal y social. La igualdad es un valor que reconocemos a todas las personas humanas por igual. Todos nacemos iguales en derechos y dignidad. Principios esenciales de la democracia.
La autodeterminación del pueblo o la soberanía popular constituye el reconocimiento efectivo del pueblo, es decir, el conjunto de ciudadanos electores a través del sufragio universal, donde tiene la capacidad y el poder de elegir el tipo de gobierno que estime conveniente, con total independencia y libertad. Reglas democráticas. Búsqueda de solución pacífica a los problemas. Participación ciudadana. Es la igualdad de oportunidades que debemos tener todos los ciudadanos que formamos parte de una misma sociedad. Para esto, es importante la participación del ciudadano, para contribuir a la democracia y unirnos para hacer respetar los derechos y nuestra toma de decisiones de manera responsable. Decisión política. Plebiscito. Es una herramienta utilizada por una autoridad política que se somete a una votación para validar una ley o un asunto de importancia para el Estado, dejando en manos de la libertad de opinión de los ciudadanos. Revocatoria. Es el derecho político por medio del cual todos los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han otorgado al nuevo presidente o alcalde que va a dirigir el país. Revocatoria. Es el derecho político por medio del cual todos los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han otorgado al nuevo presidente o alcalde que va a dirigir el país. Solución de conflictos. La negociación es una de las opciones que se da voluntariamente entre las dos partes, permitiendo tener un control y dar solución a un problema de manera informal sin ayuda de terceras personas. La mediación es una de las opciones que involucra a una tercera persona que facilita la comunicación entre las dos personas en conflicto, y su función es ayudar para que lleguen a un acuerdo mutuo y puedan dar una solución aceptable. La conciliación se basa en la ayuda de una tercera persona que da opciones a las dos partes para solucionar el conflicto, firmando un acuerdo con puntos para favorecer a las dos partes del conflicto. De esa manera, resuelven en común acuerdo, estableciendo armonía. En el Perú, ¿cómo calificarías la democracia? Pues yo califico la democracia en una escala del 1 al 10, le pongo 2. ¿Por qué? Porque democracia no solamente se vive en el ámbito político, sino también vivimos en nuestros hogares, centros de estudios, empresas en las que trabajamos. Entonces, debo decir que también ahí se cumple democracia. Si tuviera que dar una calificación entre el 1 al 10, sería 4, lo cual considero mala. Y esto se debe por las decisiones inmorales de nuestros representantes. Frente a la situación actual, ¿qué hecho denominarías como un acto no democrático? Pues con todo lo acontecido, yo denomino al acto no democrático el hecho de que el señor Manuel Merino llegue al poder de ser presidente de una manera no justa. Si bien es cierto, son protocolos que se siguen dentro de la política, pero no es justo que hasta de repente haya podido ser esos votos mal jugados, entre comillas, y coaccionados para beneficio de otros. Y eso no es nada democrático. Entonces, yo denomino a ese acto de la vacancia al señor Vizcarra como una jugada más, pues, ¿no?, de los políticos, que no son nada democráticos. No en favor del señor Vizcarra, porque él también va a tener que dar y rendir cuentas cuando sea realmente investigado y puedan dar a conocer los hechos por las cuales a él lo han vacado. Dadas las circunstancias actuales por las cuales está pasando nuestro país, el poder legislativo se ha visto influenciado por parte de los partidos políticos. ¿De forma? Se ha destituido por segunda vez al presidente de la República, dando paso, posicionando al presidente del Congreso en dicha posición. Entonces, el acto democrático vino a ser
importante que el ciudadano debe involucrarse en la política de su país? En muchos factores que nos involucra, como el hecho cultural, como factores económicos, factores sociales. Todo esto lo rige la política, que la hace cobrar sentido, pues aprobando leyes, también promulgándolas y también muchas veces rechazando leyes de acuerdo a los votos que los congresistas puedan dar. Es por esta razón que es muy importante que nosotros nos involucremos como sociedad en la política, para saber quiénes son los que están votando, quiénes son las personas que están ingresando al Congreso. Mínimo deberíamos saber quiénes son, qué hicieron antes y cuál va a ser su función dentro del Congreso o de repente si postula para ser presidente. Es muy importante saber qué tipo de persona va a gobernar el Perú, porque es nuestro deber como ciudadano conocer qué está pasando dentro del ámbito de la política del Perú y no escoger en un futuro o de repente no tomarle importancia, porque después vemos consecuencias como las que ha venido viviendo el Perú por más de 20 años. Entonces es momento de realizar un cambio, involucrarnos más en la política para saber y hacer también, porque donde nosotros nos desarrollamos tenemos que hacer política de manera democrática, dando juicios justos, aprobando acciones justas. Eso es todo. Nosotros, al interesarnos en nuestra política de nuestro país, nos permite informarnos sobre las decisiones que se rigen dentro de este. Asimismo, esta información puede ser difundida o compartida entre otras personas más la suma de acciones, dando como resultado un país pensante o una sociedad pensante que es capaz de defender sus propios derechos. Muchas gracias. Conclusión. Es importante que las personas se involucren en estos temas, ya que así como tenemos derechos, también tenemos deberes que cumplir ante la sociedad. Es necesario que el ciudadano tenga conocimiento del tipo de gobierno en el que vive, ya que todo depende de las decisiones que tome al elegir al candidato que representará a su país para un futuro mejor. De esta manera prevalece la democracia.